Algo está ocurriendo en Francia. Un reciente suceso, aparentemente insignificante a primera vista, podría ser el inicio de una terrible profecía hecha por el Padre Pío, una advertencia que, hace más de medio siglo, el santo italiano dejó con una claridad asombrosa. Lo que muchos consideraron una exageración, ahora se presenta de manera alarmante ante nuestros ojos. La crisis moral, la creciente polarización e incluso las catástrofes naturales que enfrenta el país son solo el comienzo, y el año 2025 parece ser el punto de inflexión que nos obligará a enfrentar las palabras de uno de los mayores santos del cristianismo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que predijo el Padre Pío sobre Francia? ¿Y cómo puede esto afectarnos a todos? Prepárate, porque lo que está por venir podría cambiar tu forma de ver el futuro. Francia, conocida por su rica historia espiritual y cultural, parece estar atravesando una especie de tormenta silenciosa. Recientemente, un inquietante evento llamó la atención de muchos, algo que, según algunos, encaja perfectamente con las advertencias proféticas del Padre Pío. Este santo, que dedicó su vida a la oración y la adoración, habría anticipado momentos oscuros como estos, haciendo un llamado urgente a la fe y la vigilancia. ¿Y si todo lo que él dijo realmente está empezando a suceder ahora? Para entender el alcance de esta profecía, basta con observar la tensión que se respira en el país. Polarización social, desconfianza en las instituciones religiosas, pérdida de valores cristianos, todo esto está alejando cada vez más a la sociedad de la espiritualidad. El Padre Pío, con sus palabras lúcidas, nos instaba a mantener firme nuestra conexión con Jesucristo, incluso en medio de las mayores adversidades. Al fin y al cabo, ¿no sería esa la solución para afrontar los retos del presente? Las advertencias del Padre Pío no fueron simples palabras lanzadas al aire. Hablaba de un tiempo en el que la fe sería probada de manera brutal, y en el que aquellos que perseveraran en la oración y en el estudio de la Biblia serían luces en medio de la oscuridad. Francia, a la luz de esta profecía, parece caminar sobre una delgada línea entre la crisis y la redención. Y es en este punto donde la sabiduría del santo se vuelve más relevante que nunca. El Padre Pío de Pietrelcina no fue solo un hombre de fe, sino una verdadera referencia espiritual. Nacido en Italia, este santo se destacó por sus experiencias místicas, que incluían los estigmas, esas marcas visibles de las heridas de Cristo en su cuerpo. Además, poseía una notable capacidad para prever eventos futuros y leer las almas de quienes acudían a él en busca de consejo. Estas manifestaciones extraordinarias no eran solo un don, sino una responsabilidad divina que él aceptaba con humildad y devoción. El santo capuchino era mucho más que un simple fraile, era un guía espiritual excepcional. Sus sermones, sus estudios bíblicos y, sobre todo, su profunda conexión con Dios lo convirtieron en un pilar de fe para muchos. Era conocido por sus largas horas de oración y por su incansable labor en el confesionario, donde orientaba a quienes, como nosotros, enfrentaban las tribulaciones de la vida. Su misión era clara: ayudar a las personas a fortalecer su relación con la Iglesia, con la palabra de Dios y, principalmente, con Jesucristo. A pesar de sus numerosos milagros y dones, el Padre Pío nunca perdió de vista el propósito más profundo de su vida, la salvación de las almas. Para él, las manifestaciones espirituales no eran un fin en sí mismas, sino una forma de acercar a los fieles a Dios, invitándolos a la oración constante y a vivir una vida cristiana auténtica. Creía firmemente que, a través de la fe, la oración y la adoración, cada persona podía encontrar su camino de regreso al Señor, sin importar las dificultades que enfrentara. En sus últimos días, el Padre Pío hablaba de una Francia que atravesaría grandes dificultades. Veía al país, que siempre había sido un baluarte de la fe cristiana, alejándose de la espiritualidad. Y no se trataba de una predicción vaga, mencionó una serie de eventos que sacudirían a la nación, dejándola vulnerable a severas pruebas. Lo que parecía una advertencia lejana, quizás incluso fantasiosa para algunos, ahora parece materializarse ante nuestros ojos. El año 2025 está a la vuelta de la esquina, y con él, las consecuencias de este alejamiento espiritual. Francia, con su rica tradición cristiana, ha sido a lo largo de la historia un símbolo de fe. Sin embargo,
El padre Pío advirtió sobre la creciente secularización y la dilución de los valores cristianos entre las nuevas generaciones. Veía a la nación no solo como una potencia mundial, sino como una tierra profundamente espiritual que, al alejarse de sus raíces religiosas, perdería la protección divina. Según él, este distanciamiento espiritual traería consigo grandes crisis y dificultades, manifestándose no solo en el ámbito moral, sino también en desastres naturales y problemas económicos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta profecía? Francia parece encaminarse hacia una serie de eventos que, si no se enfrentan con oración, arrepentimiento y acción, podrían representar el cumplimiento de las palabras del Padre Pío. La lección es clara: necesitamos una preparación espiritual constante, un retorno al estudio de la Biblia y a la práctica de la fe. Sin este regreso a una fe auténtica, los desafíos se intensificarán, y no solo Francia, sino el mundo entero será puesto a prueba. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? El Padre Pío siempre subrayó que la preparación espiritual era esencial para enfrentar tiempos difíciles, como los que la anticipó. En sus enseñanzas, nos recordaba la importancia de la oración constante, no como un acto vacío, sino como un medio de conexión con Dios para fortalecer nuestra fe en medio de las adversidades. La oración diaria, especialmente el rezo del rosario y la lectura de la Biblia, es un escudo espiritual para quienes buscan mantenerse firmes en Jesucristo, incluso cuando el mundo parece alejarse de los principios cristianos. ¿Qué significa, en realidad, prepararse espiritualmente? El Padre Pío nos enseñaba que el arrepentimiento sincero era el primer paso fundamental. Hablaba de un proceso de purificación del alma, donde cada uno debía reflexionar sobre sus errores y buscar el perdón a través de la oración. No se trataba solo de palabras vacías, sino de un verdadero compromiso con la transformación interior, basado en los enseñamientos del Evangelio y en la práctica activa de la vida cristiana, con actitudes de amor, compasión y servicio al prójimo. Un arrepentimiento genuino abre las puertas a la verdadera paz espiritual. Además, el regreso a las prácticas devocionales, como la participación activa en la Iglesia, los cultos y los sermones, se convierte en una fuente de fortaleza espiritual. El Padre Pío no dejaba de insistir en que la fe es mucho más que creer en los buenos momentos, es el cimiento que nos mantiene firmes cuando atravesamos tempestades. Prepararse espiritualmente, por tanto, implica invertir en esa fe que nos une a la Iglesia, que nos conecta con las enseñanzas de Cristo y que nos recuerda que la victoria se encuentra en la perseverancia y la confianza en Dios. Los primeros indicios de la profecía del Padre Pío ya comienzan a hacerse visibles en muchas partes del mundo, y Francia, como él anticipó, no está exenta de ello. La sociedad ha experimentado una creciente división social, marcada por polarizaciones ideológicas que alejan a las personas unas de otras. La falta de diálogo y el aumento de la intolerancia entre distintos grupos políticos y religiosos han generado un clima de tensión constante, reflejando el distanciamiento de la fe y la espiritualidad. La Biblia nos advierte de tiempos difíciles cuando los hombres se aparten de la luz del Evangelio, y pareciera que esos tiempos están aquí, delante de nuestros ojos. Otro signo claro de la profecía del Padre Pío es la crisis moral que afecta a la sociedad. La corrupción, los escándalos y la ausencia de valores cristianos están deteriorando las instituciones, alejándolas de los principios que deberían regir la vida pública. Este desvío de los valores espirituales tiene consecuencias profundas, afectando no solo a la política, sino también al día a día de las personas. La desconfianza en las autoridades, la pérdida de respeto por el prójimo y la búsqueda desmedida del materialismo son síntomas de esta decadencia moral. Y como advirtió el Padre Pío, cuando una sociedad se aleja de Dios, las consecuencias se manifiestan de maneras que no siempre son fáciles de afrontar. Asimismo, el aumento de los desastres naturales y los problemas medioambientales es otro de los signos que no podemos ignorar. Francia, al igual que otras naciones, ha experimentado fenómenos climáticos extremos, como tormentas e inundaciones, cada vez más frecuentes e intensas. El Padre Pío, con su visión espiritual, decía que los desórdenes de la naturaleza reflejarían el desorden espiritual de la humanidad. Ante este panorama complejo, la fe se presenta como el remedio para restaurar el equilibrio, tanto personal como colectivo.
Debemos estar atentos a estos signos y, más allá de eso, actuar con fe y determinación para buscar una reconexión sincera con Dios. El año 2025 se perfila como un punto crucial para Francia, un momento decisivo donde los eventos materiales y espirituales convergerán de manera significativa. El Padre Pío, en sus profecías, habló de tiempos de grandes pruebas para las naciones, y 2025 parece ser el año en el que esas predicciones comenzarán a hacerse más evidentes. La confluencia de fuerzas espirituales y sociales creará un escenario de enormes desafíos para el pueblo francés, y la manera en que la sociedad responda a esos retos determinará su futuro. La fe será clave para enfrentar estas adversidades, y la preparación espiritual será más necesaria que nunca. Para muchos, 2025 puede parecer simplemente un año más en el calendario, pero para quienes prestan atención, es un periodo en el que las tendencias globales y los cambios espirituales se alinean de manera significativa. El Padre Pío, con su sabiduría, nos invitaba a reflexionar sobre el significado profundo de ciertos momentos históricos que marcan un verdadero cambio de era. ¿Qué nos depara el futuro a Francia y al mundo? Dependerá de las decisiones espirituales que tomemos en los próximos meses. ¿Estamos preparados para enfrentar este desafío con fe, oración y un compromiso genuino con los valores cristianos? Este es un momento para fortalecer nuestras raíces espirituales, no solo como individuos, sino como sociedad. En tiempos de incertidumbre, el Padre Pío siempre subrayó la importancia de mantener una fe inquebrantable. El año 2025, entonces, es mucho más que una fecha, es una convocatoria a la acción espiritual, un llamado a unirnos en oración, a profundizar en el estudio de la Biblia y a prepararnos para las tribulaciones que están por venir. ¿Qué podemos hacer para estar listos para este año crucial? Al analizar la profecía del Padre Pío, resulta inevitable trazar paralelismos con otras predicciones históricas, como las de Nuestra Señora de Fátima y Don Bosco. Ambos también advirtieron sobre tiempos difíciles, en los que las naciones, especialmente Francia, serían puestas a prueba en su fe y su resistencia espiritual. Las apariciones de Fátima, con su insistencia en la conversión, la oración y el arrepentimiento, resuenan con fuerza en los consejos del Padre Pío. La Virgen María también habló de un tiempo de purificación, donde el sufrimiento sería un camino hacia la redención, de manera similar a la visión del Santo Capuchino. Por su parte, Don Bosco compartió una visión de los desafíos futuros, destacando que la sociedad enfrentaría una gran lucha entre el bien y el mal, y que la juventud sería un factor determinante en el futuro de la Iglesia y del mundo. Hablaba de una gran batalla espiritual que se libraría no solo en las calles, sino en el corazón de cada persona. Padre Pío, con su profunda experiencia espiritual, también advertía sobre la necesidad de fortalecer la fe y de contar con una juventud más conectada a los valores cristianos, para que pudieran enfrentar las dificultades con valentía y determinación. Estas profecías comparten un punto clave, la fe como base fundamental para superar los desafíos. Las palabras de la Virgen María, Don Bosco y el propio Padre Pío indican que, independientemente de los acontecimientos que se avecinen, la clave para la supervivencia espiritual y material radica en una fe inquebrantable en Dios y en el retorno a los principios de la Iglesia y del Evangelio. La preparación espiritual es lo que nos permitirá resistir cualquier adversidad que el futuro pueda traer, y la acción fundamentada en la fe es lo que nos llevará al triunfo. ¿Qué estás haciendo tú para prepararte ante estos tiempos desafiantes? La Iglesia Católica, al reconocer la santidad y los dones espirituales de Padre Pío, mantiene una postura cautelosa respecto a las profecías que dejó. Aunque muchos de sus seguidores consideran que sus predicciones son de origen divino y de gran relevancia, la Iglesia prefiere centrarse en el mensaje principal de Padre Pío, la importancia de vivir una vida cristiana auténtica, basada en la oración, la adoración y una devoción sincera a Dios. No se trata de fomentar el miedo o el alarmismo, sino de prepararnos espiritualmente para cualquier desafío que pueda surgir, confiando siempre en la providencia divina. De hecho, la posición oficial de la Iglesia sobre las profecías de Padre Pío es clara: debemos mantener el foco en la fe en Cristo y en la acción devocional. La Iglesia nos enseña que, aunque los signos de los tiempos sean importantes, nuestra verdadera preparación está en vivir la palabra de Dios día a día, a través del estudio de la Biblia y la práctica constante de la oración.
Las profecías pueden interpretarse como advertencias, pero no deben desviarnos del camino del Evangelio, que es la verdadera guía para enfrentar los retos espirituales. No obstante, esto no significa que debamos ignorar las profecías y los signos que se manifiestan en el mundo. La Iglesia siempre anima a los fieles a observar los acontecimientos con discernimiento y a buscar la comprensión espiritual mediante la oración. La invitación de Padre Pío a centrar nuestra vida en la fe y en la práctica cristiana es más actual que nunca, porque, como él mismo decía, solo con la oración y con el corazón dirigido a Dios podremos vencer cualquier dificultad. Aunque Padre Pío advirtió sobre tiempos difíciles, nunca dejó de transmitir un mensaje de esperanza. Para él, las adversidades no eran un signo de destrucción, sino una oportunidad para la purificación espiritual. Creía firmemente que, a través de las pruebas, el alma podía acercarse aún más a Dios, creciendo en fe y en sabiduría. Así, incluso ante las pruebas más duras, Padre Pío nos invita a mirar el futuro con confianza, sabiendo que, si mantenemos nuestra fe en Jesucristo y nuestra devoción constante, seremos fortalecidos para superar cualquier crisis. El llamado a la acción, por tanto, es claro: debemos mantenernos unidos en la fe, buscar la oración como nunca antes y fortalecer nuestra relación con Dios. El destino de Francia, según Padre Pío, depende de las decisiones de su pueblo, y esto mismo se aplica a cada uno de nosotros de manera individual. La fe verdadera no es solo un refugio en los tiempos difíciles, sino una fuerza transformadora capaz de cambiar no solo nuestras vidas, sino también la sociedad que nos rodea. Si logramos vivir esa fe con convicción, nos convertiremos en agentes de cambio en el mundo. El mensaje de Padre Pío es también un llamado al coraje. Nos recuerda que la fe es una fuerza invencible capaz de transformar las mayores dificultades en oportunidades de crecimiento espiritual. Incluso en tiempos de gran tribulación, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, confiando en que Dios camina a nuestro lado en cada paso. Por eso, ha llegado el momento de actuar, de renovar nuestra fe, de prepararnos espiritualmente y de estar listos para afrontar los retos que están por venir, sabiendo que, con Dios a nuestro lado, somos más que vencedores. Los signos que estamos presenciando a nuestro alrededor ya no pueden ser ignorados. La división social, la crisis moral, los desastres naturales, todo esto nos recuerda las palabras proféticas de Padre Pío y nos llama a reflexionar sobre nuestro papel en la transformación espiritual del mundo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de elegir cómo responder a estos signos. Podemos seguir avanzando hacia la indiferencia espiritual o podemos, como nos enseñó Padre Pío, volvernos a la oración, al arrepentimiento y a la renovación de nuestra fe. El futuro de Francia y del mundo depende de nuestras decisiones espirituales. Lo que decidamos ahora puede determinar el rumbo de los próximos años, no solo en términos materiales, sino, sobre todo, en lo espiritual. Por eso, el llamado es para que cada uno de nosotros se pregunte: ¿qué puedo hacer hoy para fortalecer mi fe? ¿Cómo puedo contribuir a la renovación espiritual de mi país, de mi familia, de mi comunidad? Padre Pío creía que la oración sincera y la acción cristiana son las herramientas más poderosas para enfrentar las adversidades y transformar el mundo que nos rodea. Así que, al reflexionar sobre estos signos, recuerda, la acción comienza en el interior de cada uno de nosotros. En lugar de temer lo que está por venir, debemos buscar fortaleza en la fe que tenemos en Cristo, en nuestra relación con la Iglesia y en nuestra práctica devocional diaria. Si cada uno de nosotros hace su parte, en unidad con los demás, Francia y el mundo pueden transformarse, volviéndose más fuertes y espiritualmente preparados para los desafíos del futuro.